Bien, Vero, muchísimas gracias. De alguna manera seguimos en tema porque ayer se conoció el dato del Banco Central, donde la economía creció en el último trimestre, 0,9%, y sale de la recesión técnica. Ya vamos a ver qué significa esto, pero esto también se da en el marco de que se viene la ronda de consejos de salario más grande y con características bien particulares, además, luego de la pandemia. Todo esto lo vamos a hablar con el economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín, bienvenido. Muchas gracias, Lorena, un gusto estar acá. Bueno, primero que nada hablemos de lo que se conoció ayer, del crecimiento de la economía, para contextualizarlo un poco. ¿Por dónde vino? ¿Qué significa este crecimiento? A ver, veníamos de 2 trimestres de caída, todo moderado, pero de caída, que eso técnicamente configura, como vos muy bien decías, recesión. Estábamos en recesión, de dos trimestres de caída se dice que es recesión. En particular habían sido datos muy afectados el último trimestre del 22 por la pandemia, por la sequía. Y el primer trimestre de 2023, incluso un poco por encima de las expectativas, se dio un buen crecimiento interanualmente, o sea, comparado con el primer trimestre del 2022, bastante generalizado, desestacionalizadamente, comparado con el trimestre inmediato anterior, el último del 22, un poquito más localizado, pero en el entorno del 1%, un poquito por abajo del 1%, un poquito por arriba del 1%, lo cual es una buena noticia, que la economía vuelva a crecer. Hay que tomarlo con cautela. El segundo trimestre del 23 es el trimestre que estamos terminando ahora, pero es el semestre de la cosecha de soja, que ahí sí vamos a tener una caída importante. La cosecha de soja de este año, comparada al año pasado, va a ser mala. La del año pasado fue especialmente buena, pero esta va a ser especialmente mala. Entonces tampoco es para estar tirando manteca al techo, digamos, pero bueno, es un buen dato que bueno, muestra que sobre todo los indicadores de consumo privado muestran un buen comportamiento, las exportaciones, el turismo, la recuperación de la temporada turística, que también dio una mano. Bueno, fue un dato equilibrado, moderadamente bueno. O sea, esos son los rubros que impulsaron ese pequeño crecimiento. Exactamente. Por el lado de la demanda fue bastante bajo, tanto de exportaciones como de inversión y de consumo. Por el lado de la oferta tuvimos como sectores, el agro no tuvo un buen desempeño, otros sectores sí lo tuvieron. Creo que ahora también lo que impactó en este dato es UPM, se fue frenando la construcción de UPM, pero todavía no teníamos la puesta en marcha de la operativa de la fábrica, que sí va a empezar a verse algo el segundo trimestre y sobre todo el segundo semestre del 23. Creo que dado todas esas condiciones, dado que la sequía afectó, aunque no por temas contables, no particularmente en estos meses evaluados, creo que es un dato correcto, aceptable, bueno. Y respecto a esta décima ronda entonces de los consejos de salarios, hay rubros que, como mencionabas recién, pueden llegar a ser perjudicados, sobre todo el agro, pero ¿qué tenemos que esperar en líneas generales más allá de esa diversidad, digamos? Bueno, el año, en materia laboral, el año arrancó relativamente bien. Luego de algunos meses, al cierre del 22, muy estancado el empleo, arrancó con una reactivación. En los primeros 3 meses tuvimos 16.000 puestos de trabajo más que el primer trimestre del 22, lo cual el 22 había arrancado bien y se ha ido frenando en creación de empleo. Arrancó bien el año y a la vez se está dando lentamente una recuperación salarial desde los niveles que se habían perdido durante la pandemia y luego de la pandemia. También el primer semestre del 22 fue un semestre de pérdida salarial. Habíamos quedado a mitad del año pasado, cerca de 4 puntos en el salario real con respecto a diciembre del 19. Se recuperó cerca de 1,5 puntos. De 2,5 puntos, perdón, estamos todavía 1,5 puntos abajo de la pandemia. Claro que, como estábamos conversando recién, alguno me puede mirar y decir, ¿pero de qué estás hablando? Bueno, obviamente es muy distinta y muy heterogénea la realidad por sector, ¿Cuáles ¿no? son los extremos? Para tener un poco de noción, ¿no? Los que algunos ya sabemos que recuperaron, los públicos han tenido buenos acuerdos o por lo menos se han firmado. Exactamente, a ver, creo que los públicos, en particular la salud, por ejemplo, ya está ligeramente punta a punta, ¿no? No es que no perdió nada durante este tiempo, sino que ahora el salario que están cobrando estos meses en términos reales está algo por encima, alguna décima por encima de antes de la pandemia. La educación algo similar, quizás pueda estar alguna décima por debajo, pero muy en línea con diciembre de 2019. Y en el otro extremo tenemos sectores, bueno, el comercio, restaurantes, hotelería, que obviamente fueron los sectores más castigados durante la pandemia,
donde recién este año tuvimos una temporada turística más o menos aceptable y que todavía están significativamente varios puntos por debajo. Pero ahí podría haber cierto optimismo porque de alguna manera es uno de los sectores que más se ha recuperado, ¿no? Con la apertura después de la pandemia. Es uno de los sectores que, bueno, que en el arranque de este año tuvo una recuperación buena, que fue quizás mejor de la esperada, el desempeño del sector turístico. De todos modos, creo que lo que tiene que predominar, y lo que nosotros ponemos un poco en el informe sobre esta ronda de negociación colectiva, es el hilado fino, ¿no? Creo que alguna otra vez hemos hablado de esto, la sintonía fina sector a sector. Creo que en la mayoría de los sectores están dadas las condiciones para seguir avanzando con la recuperación salarial y el gobierno creo que tiene buenas oportunidades de cumplir con aquella promesa de recuperar el salario real al final del periodo. En otros sectores creo que hay que ir con mucho más cuidado para no afectar la creación de puestos de trabajo. Los últimos meses la buena noticia es que hemos visto que la masa salarial aumentó fuerte porque las dos puntas fueron aumentando. Volvió a crearse empleo y empezó a aumentar el salario después de varios meses de estar estancado. Entonces eso hace que la masa salarial, que es esto, el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores, es la cantidad de puestos de trabajo por el empleo, o sea que es una buena medida que nosotros defendemos mucho porque es, si cae mucho el salario no aumenta, se aumenta el salario pero cae el empleo no aumenta, configura las dos cosas, tuvo un buen desempeño que hace que creo que vamos en buena línea en ese sentido. ¿Sabes que ayer justo hablaba con algunas comerciantes, ¿no? Pequeños emprendimientos y demás, y decían eso, que estaban cerrando muchos por la situación de Argentina, cómo sus servicios se lo iban a buscar a la vecina orilla, no teniendo en cuenta que hay que pagar un pasaje, que tiene un costo, pero bueno, se aprovechaba y era peluquería, manos, estética, todo ese sector. ¿Se está viendo impactado por la situación de Argentina? Hay una disociación, estaba muy buena la pregunta a mí, porque claramente a veces uno habla Claro, porque pensaban, no, bueno, ya pasamos la pandemia, la sequía se está sobrellevando de alguna manera, pero hay rubros que no es el litoral, no es la frontera con Argentina, es acá Montevideo que también se siguen viendo afectados. Acá mismo uno escucha cuenta de gente que va a hacer el service del auto, se va al fin de semana a hacer el service del auto, o a hacer cada 15, 20 días a hacer un surtido. ¿Qué es lo que tiene estos datos? Que estos datos miden consumo. El consumo privado está aumentando. Claro, buena parte de este consumo privado que aumentó en este primer trimestre es consumo que está haciendo en Argentina. El dato de PBI, cómo trata el contrabando es complejo y no es del todo claro, pero creo que la estimación de base es que esto no considera el consumo que sea en territorio uruguayo, se considera el consumo de los uruguayos y considera también, y claro, ¿qué te puede estar pasando? En el litoral, así como los comerciantes están muertos, el empleado que vive de la intendencia o del campo o de un empleo que no tiene que ver con la economía local, está con una capacidad de consumo como nunca antes, porque cruza todos los días a comer enfrente, va a hacer servicios que antes no podía comprar. O sea, que ese pequeño aumento del consumo puede estar ligado a eso. Puede haber algo, sí puede haber algo, porque muchas personas pueden estar accediendo, en particular en el litoral, a una canasta de consumos muy barata en Argentina que antes no podían, lo cual no quita el problema que hablaba Magdalena, que me parece... Hay una disociación en esto, ¿no? Estamos con una situación del comercio minorista formal muy mala en este país, en este momento. Yo creo que es claro, el comercio formal está muy complicado y, como decía Magdalena, ya no solo en el litoral. Todo el Uruguay, lo hemos hablado muchas veces, antes veníamos acá y hablamos de la pasta de diente, como siempre. Pero ya no solo eso, es los servicios, ¿no? Los salones de belleza, la peluquería, el servicio del auto. La correlación en los costos, me comentaban que era impensado. Es impensado. Todo lo que acá te puede salir 5.000 pesos, 3.000 pesos, allá lo hacías por 500. Claro, claro. Entonces, claro, si tenés que ir a hacer ese viaje, uno trata siempre de pensar en el beneficio de su país, pero también puede suceder que hay gente que le termina, va por un casamiento, por ejemplo, y en vez de ir a peinarse, se hizo corte, clarito, color, A mí algunos comerciantes me han dicho, incluso en restaurantes en Montevideo, que después de un fin de semana largo, ellos sienten que la semana siguiente viene menos la gente a comer. Un restaurante que viene menos la gente a comer, porque claro, si una parte de Montevideo que consume, porque obviamente esto no lo hace todo el mundo, lo hace el que puede consumir, el que puede salir. Esa parte de los montevideanos que pueden hacerlo, gastan mucho en Argentina, bueno, la que gastan menos. Hay una parte de esto que es muy estructural y que hay que acostumbrarse, y es feo de decir, pero que hay que decirlo, que es Argentina está más pobre que nosotros, va a tener un nivel de costos y de precios más bajo durante varios años. Pero hay una parte que yo tengo la expectativa, que obviamente hay que esperar al nuevo gobierno, las elecciones, que se va a terminar el año que viene. Obviamente un comerciante de Paysandú me escucha, aguanta hasta diciembre, me debe querer matar.
pero ¿qué es lo que está pasando? Argentina tiene esto de los tipos de cambios múltiples. En términos muy simples, hay un tipo de cambio oficial que es muy barato. Es extremadamente barato, con el cual se fijan todos los precios. Un dólar muy baratito que tiene Argentina, con el cual fijan los precios de la economía. Después está el dólar que sería el de equilibrio, y después hay un dólar en el mercado negro, que es el que nos pagan a nosotros cuando vamos. El que nosotros cuando llevamos dólares nos pagan eso. El día que Argentina unifique el tipo de cambio, los precios van a pegar un salto para arriba porque se van a fijar con un dólar más alto y a nosotros nos van a pagar un dólar más bajo. Eso va a reducir una parte, no todo, pero una parte grande de la brecha que yo creo que va a dejar de justificar este tipo de locuras que estamos viendo. Y decís que va a pasar entonces para allá, para el año que viene. Yo creo que va a ser una medida de los primeros meses del nuevo gobierno. Gane quien gane, creo que el nivel de distorsión de la economía argentina no resiste más. Ahora no lo van a tocar porque en el corto plazo es muy doloroso. En el corto plazo es un nuevo aumento de precio en Argentina, inflación. Pero todo el mundo, creo que nadie, la oposición sobre todo, pero creo que incluso en la hipótesis de que gane Sergio Massa, va a haber una unificación cambiaria que va a reducir. ¿Y qué? ¿Que va a ser igual que nosotros? No, Argentina va a seguir siendo más barata. Pero no va a justificar esto, no va a ser 8-1 en algunas cosas. No va a ser que, bueno, me justifica pagar la nafta, el viaje, dedicar 2 días y porque igual me es tanto más barato. Sí, claro, si vas por otra cosa a Argentina, te va a resultar barata Argentina. Pero va a ser una relación más normal, como la que tuvimos toda la vida, que en general fue un país más barato, pero que era más de ida y vuelta. Pero esto todo Argentina, este año esto solo se va a grabar. Consejo de salario porque es muy importante y la gente quiere saber porque se viene ahora y le define mucho el futuro, ¿no? En realidad lo de Argentina venía traído por la situación de muchas veces los rubros que no sé si van a poder ir a negociar de una determinada manera por el impacto que están teniendo con Argentina. Yendo al Consejo de Salario, creo que el comercio, y volviendo a este tema, creo que en el comercio formal, en el comercio minorista, en el supermercadismo, en los restaurantes, creo que tenemos una situación una parte coyuntural que es muy tensa, que hace que es un sector que viene atrás, que claramente viene atrás todavía en materia de recuperación salarial y que va a haber que ir con mucho cuidado en materia de recuperación salarial para no afectar los puestos de trabajo por todo esto. En otros sectores que vienen atrás, la construcción ahora quedó un poco atrás porque está con un convenio viejo. Creo que hay buenas razones para pensar que va a haber una recuperación. En la industria creo que está muy cerca y creo que va a alcanzarlo rápidamente. Nosotros lo que creemos que hay que mirar y lo que ponemos acá, tratamos de hacer algunas estimaciones de la productividad de la economía. Es un tema que suena muy técnico, sé que es muy aburrido, pero no hay mejora sostenible del salario real sin mejoras de productividad. En ese sentido, uno mira históricamente algunos sectores, en particular, por ejemplo, la construcción, ve que fue aumentos salariales muy importantes en un marco de una productividad muy estancada. Que eso infló los costos de la construcción, infló los costos de construir en Uruguay, impuso mucha nueva tecnología, cada vez se construye más, con más tecnología, con más cosas prefabricadas, con menos mano de obra, por ese proceso de, bueno, una productividad estancada, aumentos salariales que no se correspondían con la productividad y que afectan la cantidad de puestos de trabajo. O sea que el tema productividad va a tener que estar en los convenios. Tengo varios temas para preguntarte. Uno de ellos está vinculado a esto porque ahora rige esta nueva ley, ¿no?, que intentó enmendar, digamos, la situación que se daba con la OIT y que caen los convenios, la ultraactividad, ¿verdad? Que quiere decir que hay un grupo de trabajadores, un sector tenía un convenio, no caía, ¿no? A pesar de que hubiera vencido, se negociaba a partir de ese piso. Eso ahora cambió y se empieza a negociar de nuevo desde el punto cero. ¿No le complica la situación a los trabajadores que tienen que renegociar los beneficios que ya habían conquistado? Claramente es una medida que probablemente va a tener más simpatía del lado empresarial que del lado de los trabajadores. Nadie implica, y creo que lo que vamos a ver en la enorme mayoría de sectores es que se vuelven a renovar. Bueno, no es automático. Lo que dice, bueno, vamos a la mesa, bueno, habíamos acordado esto, nosotros queremos mantener esto y esto, abre la posibilidad de rediscutir. La contracara de lo que está diciendo, bueno, es vos vas dando por bueno cosas y el piso sobre el que estás negociando se hace mucho más rígido, mucho más inflexible. Creo que lo que vamos a ver en la práctica es que la mayoría de los acuerdos se va a respetar como la lógica histórica. Sí, obviamente, plantea un desafío, creo que hay que ver cómo funciona, hay que dar miedo y bueno, y realizar nuevos ajustes. Pero no está nada desacoplado de cómo funciona la negociación colectiva. La negociación colectiva es verdad que es como el patrón dominante en los países que uno aspira a que nos parezcamos, digamos. Negociación colectiva, no tripartita, en general es bipartita, la tripartita es más una característica del Uruguay, pero la ultraactividad es una cosa que rige en muchos países del mundo y bueno, creo que hay que ir viendo
caso a caso y cómo funciona. Pero el concepto de productividad va a estar más marcado en los convenios, entonces, en tu visión. Yo creo que debería, no soy tan optimista de decir que lo va a estar, porque creo que al final va a predominar, a ver, los trabajadores con buenos motivos quieren ir a recuperar el salario que todavía les queda, los puntos que todavía les faltan. El gobierno tiene una lógica más política, razonable, se acerca a las elecciones, también quiere cumplir con su... Entonces, probablemente, creo que vamos a una ronda de salario donde van a haber algunos cuidados en algunos sectores, pero no me imagino nuevos códigos y realmente involucrar conceptos de productividad profundos, porque ya va a ser una ronda muy política, con el tema político y electoral muy sobre la mesa. Y agrego un dato más que surge del informe del Instituto Cuesta Duarte, que hay más de 100.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de recuperación, pero de salarios muy sumergidos. Es cierto. También estamos con casi 40.000 trabajadores más que antes de la pandemia. Lo que cual quiere decir es verdad, el tipo de empleo que se crean es como los dos extremos. Se están creando empleos de calificación medias y altas, bien remunerados, formales. En ese es el sector que más empleo se ha creado. Y después es verdad que el empleo que se crea de baja calificación no es de buena calidad. Tenemos un problema, capaz que es el problema más estratégico del Uruguay de mediano plazo, que lo hemos hablado, es el empleo de baja calificación de buena calidad. Ese empleo industrial, en la industria manufacturera, ese empleo en la construcción, ese empleo que se aprende con el oficio. Que se aprende con el oficio y que históricamente fue donde muchas personas que no habían tenido la oportunidad de estudiar conseguían empleos muy integrados socialmente, de buena calidad. Bueno, ahí tenemos una crisis a nivel país que yo creo que en el quinquenio 15-19 se vio muy marcada, fue un periodo muy fuerte de destrucción de ese tipo de empleos, donde hubo aumento salarial, donde ahí se vio como pocas veces el desajuste de productividad. Hubo aumentos salariales, pero que se llevaron puestos en una cantidad de puestos de trabajo. En el largo plazo, si no crece, la masa salarial va muy de la mano del PBI, entonces hay que ir con cuidado, sobre todo cuando el PBI no está creciendo fuerte. En este contexto creo que hay razones para moderado optimismo. Bien. Bueno, y la última que te quiero contar con el tema dólar, ¿no? Porque es un agregado más que juega en todo esto también. La pregunta que no puede faltar. Sí, en ese sentido, a ver, para los trabajadores, para los que están interesados en esto, probablemente es una buena noticia. Para el trabajador, asalariado en pesos. La baja. Pero si tenés un dólar ahorrado, ya te rinde menos. Si tenés un dólar ahorrado, pero si cobras un dólar, probablemente tenés más chance de comprar un electrodoméstico, una moto o cambiar el auto. Claramente es un desafío para la competitividad de la economía. Lo que se dio en las últimas semanas es una baja del dólar a nivel global. No implica que Uruguay tiene un problema de apreciación cambiaria, pero en particular en la última semana el dólar bajó en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en Uruguay. No es que lo que pasa estas últimas semanas puntualmente, no los últimos 2 años. No es que está subiendo el peso uruguayo, sino que está bajando el dólar en el mundo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes.